Después de esta pausa que hicimos con el tema de Mireles, que tuvimos que ponerlo rapidito porque Talía Vázquez tenía que entrar a una reunión, retomamos el tema acá en Sonora. ¿Qué puede pasar después de esto que sucedió en Oaxaca con la eliminación de este instituto de educación pública? Esto le pega a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, como nos comentaba ya Marcos Fernández. Y acá en Sonora, ¿qué va a pasar? Para eso contactamos a David Valenzuela. David, muy buen día. Buenos días, Corrado, a ti y a tu auditorio. Platícanos, David, ¿cómo se interpreta desde Sonora esto que pasó en Oaxaca? Bueno, hay una intención del gobierno federal de estar dando manotazos autoritarios contra los maestros y van contra la sección 22 porque es la que ha sido puntal y bandera de las movilizaciones contra el proyecto neoliberal. No es un asunto tan simple. Quieren pegarle a nuestro contingente más consolidado en el país, que es el que ha mostrado la mayor resistencia y es el que ha tenido un discurso crítico frente a este presidencialismo imperial que hay en el país y que intenta imponer a toda costa las reformas estructurales sin el consenso nacional. Entonces sí hay la intención de tratar de golpear a la coordinadora en uno de sus contingentes principales, pero aclaro, hoy en México ya no es la coordinadora estrictamente la que está presente. Hay una emergencia amplísima en todo el país del magisterio que está saliendo a defender sus derechos laborales. Y si en un momento dado están orientándose hacia la sección 22, que seguramente les va a dar una respuesta política prudente, pero atinada, yo estoy seguro que lo van a hacer con inteligencia mis compañeros, sin caer en lo que es una provocación. Porque aquí el gobierno federal intenta que la coordinadora se suelte, vamos a decir, agitada y despavorida, a generar un caos. Yo creo que mis compañeros no van a caer en la provocación porque detrás de esto están, ya lo sabemos, decenas de miles de militares y de policías y del aparato policíaco rodeando la imposición de estas reformas como si fuésemos o si estuviésemos en una dictadura. Lo digo con el riesgo, y espero que nos apoyen los comunicadores, con el riesgo de colocarme en esas francas donde pretenden ubicar a los dirigentes de la coordinadora en todo el país para reprimirnos. Lo hago con una reserva porque creo que en este país está volviendo inviable ya la democracia y la libertad de expresión para algunos sectores, ¿no? David, mi pregunta es, ¿por qué? Si al final de cuentas la decisión es solamente desaparecer el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, es decir, no están tocando la sección 22 directamente. No, Entonces, ¿me confirmas? Sí la están tocando porque le están congelando inclusive las cuentas. Fíjate que es un asunto gremial que no tendría absolutamente nada que ver. Les están congelando las cuentas sindicales, que son producto de las cuotas internas de los propios agremiados. En este caso, el CENTE Nacional de Juan Díaz de la Torre se está prestando a cerrar una pinza con el gobierno federal. No es nada más el asunto de reestructurar el instituto educativo. Van con una agresión, con una obsesión en contra de la sección 22. Yo creo que le vamos a dar una respuesta nacional. Los propios maestros de Sonora estarán dando sus pronunciamientos en estos días a favor de encontrar una salida. No a favor de una confrontación descarnada en este país. Yo creo que ya tiene muchas zonas de inestabilidad México, claro, como para que el gobierno federal le siga agregando más. ¿Por qué se congelan las cuentas de la CENTE cuando se elimina el instituto? Eso no tiene una explicación, vamos a decir, legal. Lo que tiene es una explicación política. Bueno, solamente de una dimensión de presión. Solamente que las cuentas de la CENTE estén ligadas a las cuentas del instituto, ¿no? En todo caso, si fuese así, pero lo que se sabe y lo que conozco yo de manera clara es que los docentes le aportamos un descuento quincenal de nuestro salario, claro, a la vida sindical, de acuerdo con la ley, y hay necesidad de que se le reintegren a las secciones sindicales la parte que les corresponde, que por cierto no las devuelven todas, se queda con una buena tajada el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE. Entonces esas bolsas no debieran de ser mezcladas, o sea, ese tipo de decisiones lo único que reflejan es la obsesión de querer atajar las expresiones de inconformidad que hay en el país y que quieren hacerlo a través de golpear a la CENTE en la sección 22, que sesionará el día de hoy. Si es que se lo permite el aparato punitivo, van a sesionar y ahí seguramente el día de hoy, en el transcurso del día, tendremos nosotros una trayectoria de las respuestas que se van a ir dando.
allá en Oaxaca. Y aclaro que no es Oaxaca, no es la sección 22, es el pueblo de Oaxaca el que se siente agredido también, porque allá hay una cercanía, a quienes conocemos Oaxaca, hay una cercanía con el pueblo, con las comunidades. La sección 22 convive con las demandas, hace suya las demandas de muchos sectores marginados en un estado donde privan muchas condiciones socioeconómicas de bajos indicadores, de desatención gubernamental estructural e histórica, y entonces la 22 está junto con el pueblo y seguramente va a haber algunas respuestas políticas de buen nivel. Te pregunto, David, platicábamos temprano con Marcos Fernández, él forma parte de México Evalúa, y él decía Ajá. que es sano que las autoridades hagan una diferencia entre los rangos de acción de los gremios o de los sindicatos y por otro lado la autoridad educativa. Dice que los sindicatos defiendan los derechos laborales de los empleados, pero que se salgan de la operatividad del sistema educativo y de las secretarías o institutos responsables de la educación. ¿No lo ves tú esto también sano? Lo veo sano, pero ese no es un discurso auténtico de estos señores de México Evalúa que forman parte de las Bueno, corporaciones privadas. pero la Sí. pregunta que te hago yo es, ¿lo ves sano? No, bueno, la crítica puede ser para todos, incluso para un servidor. Yo te pregunto, ¿no ves sano esta decisión? Bueno, cada quien, es sano que cada sistema tenga sus elementos propios, es claro. Pero mira, eso que él plantea como sano, Ujú. allá en Oaxaca, no lo ven como sano en otras entidades de México donde las direcciones del sindicalismo charro de Juan Díaz de la Torre tienen copadas las estructuras de las secretarías de educación, como se anuncia que será en Sonora en este relevo de gobierno, como lo vamos a platicar tú y yo en su momento. Ujú. ¿Verdad? De hecho, él menciona y dice que es importante que todos los estados retomen esta acción de Oaxaca y hagan en la medida de lo posible, e incluso hasta lo imposible, para tratar de separar las acciones, sacar a los sindicatos del interior de las instituciones que regulan la educación y que los sindicatos se vayan a su chamba, a su trabajo de defender los derechos laborales y que las secretarías hagan su trabajo de mejorar los índices, ¿no? Sí, tienen buenos discursos estos señores de México Educa y de Mexicanos Primeros, Ajá. pero la realidad es otra. ¿A quién quieres meter a dirigir a las secretarías de educación en los estados? Pues mientras no sean A los la líderes gente sindicales, te digo. que no tiene ninguna experiencia y que resultan un fracaso en el país. Quieren prescindir en todo caso de la existencia de los sindicatos y en cada ruta están buscando posibilidades de extinguir la participación gremial. Yo creo que lo que más buscan ellos es que no haya ninguna intervención de terceros en un espacio educativo de donde ellos pretenden irse introduciendo. Verás que al rato van a aparecer esos voceros, esas caritas de la vida empresarial metidos en la administración pública, Ujú. que es parte de su ruta, Ujú. irse atravesando, irse metiendo en la vida institucional para desde ahí ir administrando la educación pública, para ir forjando caminos hacia futuro para la privatización o para la construcción de las escuelas charter a lo que ellos le vienen apostando hacia el futuro. Lo que pasa es que están en una primera fase, están en la fase del linchamiento, están en la fase del debilitamiento de las relaciones laborales de los maestros, están en la fase política de una transición para después caminar a la privatización educativa. Por eso no nos resulta a nosotros extraño que ellos estén como los principales voceros de esto, del discurso de la calidad educativa en el país. Que es Tenemos nula, ¿no? Vamos a ser honestos, es nula. También hay que ser muy honestos en ese sentido, David. Lo tenemos claro, Conrado, de que hay muchos indicadores de bajo nivel Pésimos en el niveles. país. Sí. Sí los hay. Pero bueno, aquí lo que pasa es que el discurso se ha centrado en querer responsabilizar al docente con esta andanada mediática y política y militar, etcétera, que hay en el país, querer culpar al docente. Ese reduccionismo al que están llevando el debate en México y que ya no les creen muchos porque lo estamos aclarando en el país los maestros, ese es el que está generando un problema. Los factores externos al maestro, los factores socioeconómicos, los factores que rodean al proceso educativo deben de evaluarse y esos no quieren evaluarlos. No, y esos son los que inciden en los resultados. Y es que ahí, David, yo creo que a mí lo que me complica mucho de compartir muchas de las ideas que propones es que al final, cuando hablamos de la educación en México, hablamos de un sistema que no está funcionando correctamente. ¿Sí? Coincido con ustedes que el proceso de evaluación que se propone quizá no sea el correcto.
y sería cuestión también de discutirlo, nos va a llevar otro programa eso, ¿no? No, yo tengo como 4 compendios de tratados de la evaluación hecho por Ajá. doctores en donde echan abajo todas las hipótesis que plantea el gobierno federal. Estoy completamente de acuerdo en que eso se debe discutir públicamente, muy, muy Así es, abiertamente, así es, así es. pero al mismo tiempo, y eso no me lo vas a negar, David, porque tú tienes mucho tiempo dentro del área educativa, los Sí, maestros forman parte del mismo sistema y también sí. los maestros han tomado decisiones como subsecretarios, los maestros han tomado decisiones como directores de área, los maestros Sí. toman decisiones como los que se encargan de las zonas, es decir, pues ¿a quién le echamos la culpa entonces? ¿A los alumnos? No, no, yo creo que es correcto. No, los alumnos serían los últimos, Claro, serían los los últimos maestros tienen muchos años metidos en el sistema, David. exactamente, entonces hay que ir sobre el sistema, mi Conrado, ya me estás dando la razón. Sí, claro. Y efectivamente, El sistema está mal. Yo estoy de acuerdo en que el sistema está mal. Y los y maestros han formado parte encantados de la vida del sistema. algunos, ¿no? Deslindándonos los que hemos rechazado la vida corporativa del sindicato por años, y ustedes han sido testigos, en donde nosotros hemos exigido autonomía de las autoridades educativas, pero una autonomía con una administración democrática, con una administración transparente, con una administración eficiente. No una autonomía para que aterricen todos los oportunistas o que se utilice a la Secretaría como una pista de aterrizaje, como botín político de las campañas electorales al término de estos procesos y que llegue cualquier gente. Es decir, hay que reconocer que los maestros, algunos que han estado vinculados al aparato sindical, el Vista en un momento y a Díaz de la Torre en los últimos tiempos, se han prestado para ese tipo de circunstancias irregulares. ¿Qué va a pasar aquí en Sonora, David? ¿Tienen planeado ustedes alguna actividad con motivo de esto que pasó en Oaxaca? Bueno, con el asunto de Oaxaca, lo primero que estamos haciendo es, ahorita nos vamos a reunir en el sur del estado para generar un pronunciamiento solidario hacia la sección 22 y hacia la coordinadora en lo general. Segundo, estamos en la idea de organizar la agenda que viene para los próximos días, que tiene que ver con una ruta hacia el Congreso del Estado a pedir una intervención al Ejecutivo, una intervención a la propia vida, a la propia dirigencia sindical, o bien que asuma, si bien que asuma su rol de defender los derechos, o bien que le aclare a la gente en definitiva que ellos lo que van a hacer es estar de cómplices de una evaluación punitiva. David, seguimos al pendiente también entonces de la decisión del inicio de clases del próximo 24 de agosto, ¿no? Está en la mesa no solamente de Sonora, está en el debate nacional, no es un asunto que esté agotado, lo aclaramos a la sociedad. Le decimos a los verdaderos padres de familia, a aquellos que están yendo a diario a nuestras escuelas, que esa decisión no está tomada. Que estamos en defensa de la educación pública y de nuestro empleo, que contrario a lo que dicen los empresarios, los maestros, aún con nuestros errores y defectos, es de los más rescatables en el país y todavía en las encuestas de opinión nacional aparecemos en buen posicionamiento. Le decimos que ese discurso del linchamiento con los maestros debe acabarse para pasar a un debate, como tú lo planteas. Debatamos, nadie ha hecho un foro importante en Sonora y nosotros estamos listos para ir a ese debate. Perfecto, David, te agradecemos mucho que nos regales tanto tiempo y de la discusión que nos provoca esta mañana. Muchas gracias. Al contrario, un saludo para ti y para la auditoría. Es David Valenzuela, dirigente, bueno, forma parte de la organización y es dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y aparte es maestro de la sección 28 del CENTE, pues, ¿no? Vamos ahora con nuestra compañera